Muy buenas, soy Luke y están en Rolesencia. Hoy voy a hablar un poquito más de algo que se suele decir mucho, pero no se suele explicar qué significa y cómo nos sirve, ¿sí? ¿Quién es el autor, el protagonista y el espectador? Si lo vemos desde un ejemplo de un libro, es muy sencillo. El que escribe el libro es el autor, el personaje principal es el protagonista y el que lee el libro es el espectador. Sin embargo, el rol es un poquito más complicado que eso. Así que tenemos que buscar otra faceta artística para comparar. El rol es una conversación compartida entre varias personas que comparten un mundo en común, ¿sí? Una historia en común, mejor dicho. Entonces ahí ya hay una retroalimentación constante. Y como está esa retroalimentación, ya entramos en el rango de la performance. Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite interactuar con la obra de los demás. Y ahí sí ya podemos definir un poco más qué significa cada cosa en el rol. ¿Sí? Bien. El autor. El autor es el que crea realidades, justamente. Ya sea compartidas o individuales, ¿sí? Se puede ser incluso en el mundo, en la parte de world building, ¿sí? Todos somos autores participando en eso, o el máster si es el único que se encarga de eso. Pero sin duda también somos creadores únicos de nuestros personajes, ¿sí? Nosotros somos el que responde cada pregunta que hace al personaje un ser sintiente, tal vez, ¿sí? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Cómo? Bien. También el autor es el que decide qué lenguaje o qué forma va a usar para presentar al mundo y al espectador al personaje, ¿sí? Puede ser alguien que le guste prácticamente decir lo que piensa todo el tiempo, aunque a los demás personajes no les llegue, o alguien que justamente es mucho más histriónico y nunca dice lo que piensa, pero sí lo muestra. Entonces, una cosa más que tiene el autor también en este caso, a diferencia de los libros, es que él también es el narrador. El autor es el narrador en el rol. Bien. Entonces, pasamos al siguiente. El protagonista. Es el que tiene agencia real en la historia, ¿sí? Entonces, es el que utiliza sus habilidades para lograr, bueno, todo lo que quiere hacer, ¿sí? Pero también es el que cultiva sus áreas de interés. Sí, tal vez el autor le dijo, a este le gusta hacer cerveza, pero el que realmente investiga ingredientes y demás es el personaje. Una vez que ya está en el mundo, este protagonista, junto a los demás, es el que cultiva sus áreas de intereses y encima interactúa en base a sus intereses. O sea que si realmente le gusta hacer cerveza, todas sus interacciones entre A o B, si la B le permite meterse y aprender más sobre hacer cerveza, se va a meter a la B. Olvídate. Ese es el tema. Pero lo más importante es que es el protagonista, ¿sí? El que toma decisiones y es el que tiene que lidiar y experimentar con las consecuencias, ¿sí? El autor, una vez que lo pone en la mesa, ya está. Se olvida de él. O sea, él no es el que va a sufrir el ataque de alguien por la espalda. No, es el protagonista. Y el espectador sí, también va a poder ver y disfrutar cómo se maneja la historia. Pero es el protagonista el que sufre o no sufre y lidia con sus decisiones. El espectador, ¿sí? Bueno, justamente lo que dije antes, es el que se emociona con la historia, ¿sí? O sea, nosotros vemos algo que nos gusta, incluso aunque no estemos en escena, bueno, es el espectador dentro de nosotros, ¿sí? No solo es eso, es el que interactúa con los compañeros de mesa. Si nos reímos de algo que hizo el otro, por ejemplo, y le decimos muy bien, o festejamos el crítico, no es que estamos, justamente, no somos autores diciendo eso, no somos los protagonistas hablando, porque claramente no podemos. Simplemente somos los espectadores. Los espectadores realmente es esa burbuja exterior que puede interactuar y le llega lo que están en los círculos interiores, ¿no? Pero sobre todo, justamente como es el que
mira la historia y el que participa en la historia es el que puede leer entre líneas, ¿sí? Por eso suele pasar mucho de que el jugador puede resolver el puzzle, el rompecabezas, pero el personaje no, el protagonista no. Entonces se está comiendo las uñas porque, ¿por qué no hace eso? Claro. Pero bueno, también es el que comprende facetas de la historia, el que interpreta tal vez, el que se adelanta a la historia, incluso el que apuesta a lo que va a pasar. Pero lo más importante que tiene el espectador es el que da el feedback. Entonces, uno pasa justamente por procesos, ve lo que está pasando, ve cómo lo que creó el autor se manifiesta en la historia y puede, incluso al máster, darle feedback sobre la historia en general o los protagonistas. Y eso es buenísimo. Genera justamente todo ese intercambio. El autor no es el que da feedback, el autor es el que recibe el feedback. ¿Sí? Incluso, ahí ya entramos justamente en la parte donde las tres cosas son parte del mismo ser. ¿Sí? Los tres tenemos esto muy intensamente, ¿no? Entonces, uno también es espectador de lo que hace su propia creación. Entonces, todo este ciclo de autor crea, el protagonista juega y lidia con sus consecuencias, el espectador ve las consecuencias de esto y le da un feedback al autor, eso puede ser incluso un proceso interno, ¿sí? Con eso en consideración, podemos ver un par de dinámicas que se pueden dar entre estos tres tipos entre compañeros de mesa, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, si un jugador describe los motivos detrás de las acciones de un personaje, ¿sí? En realidad es el autor hablándole a los espectadores, porque no hay forma justamente en la historia de que se vea eso y que lo vean los demás personajes, ¿sí? Entonces, si el jugador describe lo que pueden ver los demás, lo que sería lo opuesto, ahí es el autor dándole información a los personajes, ¿sí? Entonces el primero era el autor hablándole a los espectadores y el otro es el autor hablándole a los protagonistas, ¿sí? Después otra, cuando el personaje revela sus pensamientos, ¿sí? Que es otra metodología, ahí ya estamos hablando de que el protagonista está hablando a los espectadores, porque el protagonista no está haciendo algo que genere algo en la historia, a menos que justamente represente, no sé, como que está pensando, mirando un escudo de su familia y ahí generando alguna expresión. Pero si no, si se está hablando simplemente de los recuerdos de él, es el protagonista hablando a los espectadores. Y como ya dije antes, cuando un espectador da un feedback, es el espectador interactuando con el autor, ¿sí? Entonces, teniendo esto en consideración, ya expliqué más o menos englobando esto, pero hay algo que es muy clave. Cada uno se siente más cómodo con una faceta que la otra, o una predomina más que la otra. Entonces ya estamos hablando de niveles de inmersión, ¿sí? Tal vez uno, una vez que creó el personaje, ya se olvida de ser autor y simplemente vive su personaje y simplemente vuelve a ser autor cuando le dicen subiste de nivel, elegí algo. Otro que está todo el tiempo pensando en cómo se maneja la historia, ¿sí? Muy espectador. Otro que realmente está todo el tiempo tratando de crear ficción, y ahí está muy en contacto con su parte autora, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser otro video, ¿sí? Sobre las diferentes facetas que tiene la inmersión, ¿sí? Pero justamente, si quiero que se queden con algo hoy, es que puedan justamente disociar, ¿sí? Un poquito dentro suyo la parte que crea, la parte que vive y la parte que disfruta, ¿sí? Porque justamente la creación es un proceso hermoso. Vivir el personaje, aunque sufra, está bueno.
y uno disfrutar como espectador, a pesar de que el personaje sufra, también está bueno. Entonces, teniendo eso en consideración, les pido perdón por no poner ningún link de video, porque esto lo tuve que investigar yo, no vi ningún otro canal que tuviera un video de esto. Así que cualquier cosa pueden buscarme en Instagram, Rolesencia, ¿sí? Y ahí probablemente vaya a poner algún otro diagrama más bonito de esto, más simplificado. Pero quería hacer el video primero. Así que bueno, nos vemos, gente.